¿Qué tal, Masters? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sobrenatural. Hoy me acompaña mi amigo Santiago Alarcón. ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás? Amigo, qué bueno tenerte. Es como ver un famoso. Porque... No, eso es lo que digo yo, olvídate. Lástima los colores que te acompañan muchas veces, pero bueno, nada. Nos separa una rivalidad, pero nos une, no sé qué nos une muchas cosas. Amigo, venimos ya charlando hace como una hora. Y es como raro porque es como que ahora cámaras y nos ponemos solemnes. Es cierto. Pero ahí vos, que... súper chile, ¿eh? O sea, tipo... Voy a... Igual viste que cuando te dicen que te relajes, no te relajás. No, para nada. Me pasa mucho eso, porque detrás de cámara soy más tranqui, más relajado. Creo que todos en esa, ¿no? La cámara y medio como que, bueno, nada. Pero nada, súper contento de estar acá, súper contento de, pese a que ya habíamos hace tiempo charlando y demás, es la primera vez que nos reunimos, es la primera vez que acá interactuamos. Y la verdad que tenemos más en común que lo que podía llegar a imaginar. Así que nada, joya. Totalmente. Es como muy tierno tu comentario. Sí. Somos almas gemelas, creadores de contenido. Quiero preguntarte muchas cosas, pero lo primero que me interesa charlar es ¿qué onda que vas a estar con William Lane Craig? Eso es lo que me pregunto yo todos los días. O sea, imagínate, para mí es un privilegio y es algo especial, ¿no? Porque no solamente por la persona que él es, por todo lo que representa y demás, sino que en lo personal, y esto se lo voy a comentar a él en vivo, ¿no? En lo personal, él me ayudó en un momento en donde yo estaba atravesando una crisis de fe impresionante. Entonces es como que la carga emotiva de poder conversar con él, a quien Dios usó, para poder salir de esa crisis de fe que estaba atravesando, hace que esta conversación tenga un plus. Así que estoy hiper contento y nada, tengo 23.000 preguntas para hacerle, que creo que en una hora no nos va a dar abasto. Sí. Aparte el tema es Adán y Eva históricos. El Adán y Eva históricos, o sea que después de esa conversación esa conversación va a dar mucho que hablar, tanto para bien como para mal, ¿no es cierto? No va a pasar inadvertida, eso seguro, pero sí. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar porque el otro día... Bueno, yo siempre que tengo un invitado, es como que me fumo 2, 3 videos de él largos o entrevistas en velocidad por 2 de YouTube, así me los como todos, y escucho un montón de cosas que piensa, y escuché que una vez dijiste que vos veías cosas o elementos míticos en Génesis, ¿no? Creo que fue en el debate con un muchacho judío. Entonces me interesa mucho también escuchar la Adán y Eva históricos con William Lane Craig, porque está como esta puja de ¿existieron realmente Adán y Eva? ¿Son un mito? No te quiero spoilear ni quemarlo, pero ¿qué pensás vos? Bueno, nada, a ver, me parece de que yo también, que previo a la entrevista que voy a tener con Craig, medio como que estoy tratando de ponerme al tanto también de qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? Para no encontrarme con esa sorpresa. Y creo que Craig tiene una postura muy similar a la mía, pese a las grandes distancias que nos separan académicamente. Son hermanos, brothers. Claro, no. Él parece mucho... es muy similar a lo que yo creo, ¿no? Que, Adán y Eva indiscutiblemente han sido personajes históricos. Jesús creía en su mente, estaba haciendo una referencia a una persona histórica real cuando mencionaba a Adán, lo mismo con Pablo, pero hay ciertos elementos en el evento en sí, particularmente en Génesis capítulo 3, que son propios del contenido mítico, ¿no? Sí, y de hecho está como comprobado, no es como una teoría tuya. No, para nada. Y el mito hay veces de que nosotros los cristianos lo vemos como... una mentira o algo falso, algo... Es como que le están bajando el precio a la Biblia y no necesariamente. O sea, el mito para mí es una manera también de contar una verdad. Es una manera poética de expresar algo que es cierto. Es un elemento de la literatura, ¿no? Y creo que los antiguos lo utilizaban y tenemos que aprender a ver cómo es que aquellos comunicaban ideas teológicas y el mito era fundamental a la hora de transmitir ideas teológicas de generación en generación. Entonces, yo me inclino más a esa idea, ¿no? Que Adán y Eva claramente existieron, son personajes históricos, los primeros padres de la humanidad, pero en la historia referente a la caída hay elemento mítico que intenta transmitir ideas teológicas subyacentes. Tal cual. Sabés que justo es re loco, pero hice un video sobre de dónde salió la esposa de Caín hace poco. La típica pregunta, o sea, vos tiraste en redes sociales, haceme 5 preguntas y la de Caín, la esposa de Caín tiene que estar. Bueno, y mientras hacía la investigación me topé con un paper, como de un chabón, un cristiano que investigaba, que él decía que
digamos, si Pablo no hubiese escrito que por Adán entró el pecado al mundo, si no hubiese aclarado tanto que es una persona histórica, quizás hoy como cristianos ya no creeríamos en eso. Como hoy no creemos que Dios creó todo en 7 días, ¿no? Es cierto, yo creo de que esa afirmación de Pablo introduce un problema teológico a la discusión histórica, ¿no? Y es la transmisión del pecado. Y creo que es fundamental a la hora de discutirlo, ¿no? Porque hay veces de que nosotros sin querer nos metemos en ciertos temas de una u otra manera influenciados, y esto lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Nosotros somos parte de una cultura, nosotros somos parte de una comunidad, y las ideas de determinada cultura nos influencian de una u otra manera, ¿no? Entonces hoy, como está tan en boga el tema de la ciencia y le prestamos tanta atención a los descubrimientos científicos y demás, es como que presuponemos ciertas ideas, y esas ideas que presuponemos hay veces que las introducimos en la Biblia para que nos termine diciendo aquello que confirme las conclusiones a las que la ciencia ha llegado, ¿no? Y me parece que en el tema de Adán y Eva pasa justamente eso. La evolución viene a ser un talón de Aquiles a la idea de Es que Adán y sí, Eva. porque aparte es como medio contradictorio en un punto, porque cuando se descubre que el universo tiene un inicio con el Big Bang, o sea, todos los teólogos festejaron tipo, sí, Génesis lo predijo, había... Totalmente. Pero después con la evolución es como, no, ahí no. Entonces es como, tomamos lo de la ciencia que nos conviene y cierra, y lo que no, bueno, esto no es tan así, ¿no? Y es que además, a ver, yo en lo personal siempre digo, ¿no? Nunca me metí de lleno en el tema de la evolución, así que lo poquito que sé y la postura que he tomado hasta el momento no se debe a horas y horas de estudio para nada, ¿no? Yo no soy evolucionista, pero si la evolución es verdad, la única forma en la que vos podés explicar esto es si hay una mente inteligente, si hay un ser inteligente detrás que esté como guiando el proceso, ¿no? Dirigiendo dicho proceso para llegar a un determinado fin. O sea, el hecho de que la evolución haya ocurrido, según algunos, tal y como ocurrió, no podría darse si no hay una mente detrás que esté acompañando, dirigiendo, guiando para tratar de alcanzar un determinado objetivo, ¿no? Entonces, si la evolución ocurrió, no hay otra forma para explicarlo que no sea apelando a la idea de Dios, y particularmente el Dios de los cristianos, un Dios que tiene la intención de llevar a cabo determinados planes a través de los seres humanos. Total. Y creo que la alternativa es re fea, ¿no? O sea, en el buen sentido. O sea, yo soy muy fanático, de hecho... Sí, tengo la remera de Rick y Morty, que es un dibujito que no es muy cristiano, no lo recomiendo demasiado, pero soy honesto, me gusta. Y el mensaje de esa serie es como, nada tiene propósito, nada tiene sentido, todo es caótico, o sea, viví tu vida como vos quieras. Y es un mensaje que está muy infiltrado, y vos, cuando lo empezás a incorporar, te hace mucho daño, ¿no? Hay un muchacho que sigo en un podcast que se llama Roberto Martínez, que hace un podcast creativo, que él dice que por más que vos seas creyente o no, la religión sí te sirve para contarte una historia, porque es una buena historia que a vos te da un motivo para salir y hacer algo bueno en el mundo. Si la aplicás para eso, porque lo puedes usar para matar al que piensa diferente, ¿no? Totalmente. Y creo que comparto eso. Si no hay una mente creadora, si no hay un propósito detrás de todo, ¿qué sentido tiene vivir, no? Totalmente, creo que el planteo es un poco más amplio, ¿no? Porque hay veces de que uno malinterpreta el punto. Nosotros lo que decimos es, si Dios no existe, la vida en sí no tiene sentido, la existencia no tiene sentido. No si tu vida particularmente tiene un sentido, porque hay veces de que nosotros podemos apelar No, 100%, a nivel universal hablamos, ¿no? Totalmente, porque si no, cualquier persona que no sea creyente podría decir, pero yo le doy sentido a mi vida. El sentido de mi vida es alcanzar determinados objetivos y demás, pero son sentidos subjetivos. Cuando nosotros hacemos este planteo es en un sentido objetivo. Son historias que te estás contando vos de alguna manera, y que tu historia es tan válida como cualquier otra historia que alguien se cuente. Tipo... Totalmente. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el sentido de la existencia de la humanidad? ¿Qué sentido tiene todas esas cosas, ¿no? Y solamente apelando a la idea de Dios, y particularmente al Dios cristiano, es que le podemos encontrar un sentido a la vida. Arrancamos muy filosóficos, ¿no? Muy existencialistas. Pero bueno, tengo a Santiago el apologista. Si no te saco charla filosófica, estaría pecando contra mí mismo. A ver, no creo ser el mejor en filosofía, pero ciertas ideas puedo llegar a compartir. ¿Sabés que mientras hacía esta investigación sobre tu persona, me encontré con cosas... Tienen que ver la cara que puso eso. La última vez que me dijeron eso no fue nada grato. Hoy te lo contaba... Te voy a mandar abogados. No, mentira. Pero
Pero una vez dijiste algo que me llamó la atención, que es que la apologética no sirve para ganar debates, o su propósito no es ganar una discusión, sino que es preparar un terreno evangelístico. Y siéndote honesto, a veces me pasa que miro algunos de tus videos que son picantes como, no sé, cuando alguien ataca la fe y te encendés así. ¿Seguís viéndolo de esa manera? ¿Seguís viendo la apologética como algo evangelístico? ¿O lo sentís también como un momento de, como de dar esta batalla cultural y pelear? No sé si me explico un poco. Sí. A ver, la apologética como disciplina es tratar de proveer razones del por qué creemos tal y como creemos los cristianos, ¿no? Luego, con esos recursos, uno lo puede utilizar para preparar el terreno previo a lo evangelístico, o en este caso, que también me parece apropiado, es sumarse a esto que muchos llaman la batalla cultural, ¿no? Entonces, la apologética en sí como disciplina tiene ese objetivo. Es sacar esos obstáculos intelectuales del medio que te pueden separar de la fe cristiana, ¿no? Ahora, después con esos recursos vos podés, creo yo, administrarlo de la forma que considerás conveniente. En ese caso, dependiendo de las circunstancias, yo me puedo sentar a charlar con una persona que honestamente está buscando la verdad y quiere conocer algo acerca de la fe cristiana, sentarnos a tomar un mate, en tiempos normales, ¿no? Y bueno, tratar de proveer algún tipo de respuesta. Como así también, si hay personas que denostan la fe cristiana o atacan a la fe cristiana y demás, y que de una u otra manera hoy, gracias a las redes sociales, pueden sus ideas ser escuchadas por muchos, como pasa con algunos influencers de que llegan a miles y miles de personas, me parece de que es necesario que se salga ahí al cruce, pero no en un sentido personal, sino al cruce de determinadas ideas para traer claridad, porque hay veces, y a mí me ha pasado, por dar un ejemplo, que hay personas cristianas que siguen a Dallas Review, por dar un ejemplo, y que hay veces que quedan confundidas con ciertos videos en donde él afirma que Dios no existe. Entonces, estamos dentro de, en lo personal creo, ¿no?, una batalla cultural, una batalla de ideas, en donde el cristianismo no está exento de dicha batalla, porque en definitiva nosotros defendemos ciertas ideas y creemos que son verdad. Y tenemos que aprender tanto a comunicarlas como también a responder a aquellos que atacan nuestra fe diciendo de que es todo un conjunto de ideas falsas. Me gustó eso que dijiste como de allanar el camino. O sea, como flasheé la parábola del sembrador, ¿no? Como de que la tierra de alguna manera está... Y es cierto, o sea, si la persona considera absurdo que Dios exista, es muy difícil que vos le puedas predicar. O sea, vos tenés que de alguna manera allanar el camino diciéndole, mirá que puede ser que exista un Dios, aunque sea ponerle esa semillita, ¿no? Totalmente. O sea, la apologética tiene como objetivo eso, ¿no? Allanar el camino espiritual de una persona. Nosotros sabemos, a ver, nadie asume que a través de la disciplina y a través de la razón o los argumentos uno puede suplantar de alguna manera la tarea del Espíritu Santo, que es convencer el corazón de la persona. Nadie Tal está cual, diciendo porque aparte eso. es por fe, no es que lo racionalizás. El soy salvo. cristianismo es un paso de fe, la cual solamente alcanzás si es que Dios te la provee y el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Ahora, por alguna extraña razón, Dios se dispuso a actuar también a través de sus hijos, a través de su iglesia. Y entonces, de la misma forma que el Espíritu Santo podría convencer el corazón de cualquier persona sin la necesidad de que otro le predicara el Evangelio, ha optado utilizar a sus hijos para la predicación del Evangelio, para el evangelismo y demás. De esta manera nosotros también creemos de que somos utilizados como iglesia para proveer esos recursos intelectuales quizás que allanen el camino para que la persona pueda encontrar una mayor disposición en su corazón de acercarse a la fe. Entonces, ante las preguntas del dolor y el sufrimiento, el sentido de la vida, si son posibles los milagros y demás, son preguntas en donde nosotros tomamos la posta y decimos, che, mirá, capaz que no lo viste de esta manera. Mirá, el cristianismo propone esta respuesta. Fíjate, analizalo y obviamente nosotros en el detrás de escena oramos para que el Espíritu Santo también conduzca a la persona a la respuesta válida. Sí, para que haga lo que es su rol, que es convencer a la persona. ¿No? O sea, uno propone, pero Dios dispone, diría Diría mi abuela. Mi abuela decía justamente eso. La mía también. Shout out para las abuelas que nos están escuchando. Igual siempre me llamaba la atención un poco tu recorrido y tu historia, porque vos ya hace mucho que estás creando contenido, hará unos 5 o 6 años. Ponele, más o menos, sí. Y me llamó mucho la atención que arrancaste traduciendo videos. Sí, a ver, es cierto, cuando arranqué, a ver, vos sabés mejor que yo que los tiempos en redes sociales no son
no transcurren de la misma forma que en la vida real, ¿no? Parece que en redes sociales va todo... Sí, da la ¿no? sensación que es como todo velocidad rápida. Totalmente. Sí. Entonces, cuando hablamos de redes sociales hace 10 años, era como que estamos hablando hace un siglo atrás, ¿no? Y hace 6 años es que yo estoy trabajando, hace 6 años atrás no había mucho contenido en español de apologética, ¿viste? Y ante lo que había producido a mí este recurso, que era de repente ayudarme a salir de una crisis de fe. Sí, vos has contado que William Lane Craig como que te resolvió un poco una crisis de fe. Totalmente. Entonces dije, che, qué piola este tipo de recursos, ya que no es conocido, poder distribuirlo, poder a través en ese momento era Facebook, poder a través de Facebook compartir cierto material que puede llegar a alcanzar a personas que estén atravesando por la misma situación que estuve atravesando yo, ¿no? Entonces ahí empezamos el contenido en inglés a traducirlo, ¿no? Había gente que me ayudaba en el detrás de escena, lo traducía, yo lo subtitulaba y largábamos. Y así fue que quizás empezó Rincón Apologético a crecer. ¿En algún momento te imaginaste, digamos, estar en el momento que está? Porque eso es un referente, por lo menos en América Latina, no sé si hay un apologista con más renombre que el tuyo. No es porque te quieras sobar el lomo, ¿no? Pero realmente. Yo no creo de que yo deba ser considerado apologista. Soy un apologista en formación y más me gusta de que me consideren como comunicador cristiano, ¿no? Porque hay veces de que la etiqueta de apologista es como que te limita a... Y a mí, o sea, a mí lo que me alimenta y lo que me empuja es comunicar las ideas cristianas, ya sea de una u otra manera, ¿no? Entonces me identifico más con comunicador cristiano, pero nunca me imaginé de que el contenido que hice durante estos años pudiese llegar a la cantidad de gente que está llegando, gracias a Dios, ¿no? La verdad es que nunca lo imaginé. ¿Qué momento dejaste de traducir y dejaste de ser un eco para empezar a ser una voz? ¿Te acordás el momento en el que dijiste, ok, me voy a animar, voy a prender la camarita, voy a poner la carita y voy a dejar de simplemente subtitular lo que otro dice? Sí, me animé porque de hecho me fue muy mal cuando lo hice. O sea, viste que las cosas que te van mal es como que te dejan ahí una cicatriz en el corazón. Sí, recuerdo que, no sé, a los 6, 7 meses aproximadamente que íbamos traduciendo, íbamos laburando y demás, me animo y digo, che, voy a hacer un vivo de preguntas y respuestas, ¿viste? Lo voy a hacer. Y nada, cuando hice el vivo me acuerdo que se conectó una banda de gente y hacían determinadas preguntas que yo me estaba dando cuenta que quizás no estaba lo suficientemente formado como para poder responderlas, ¿viste? Y la verdad que me fue bastante mal en ese vivo. Mirá, yo pensé que iba a ser como la historia de amor de que, no, prendí, hubo 2000 personas, respondí todo y dije... No, en absoluto. De hecho me acuerdo que para ese entonces, para mí era un montón, habían como 250 personas conectadas y, a ver, yo que hace mucho tiempo sufro ataque de pánico, imagínate la crisis ahí que me agarró cuando veo tanta gente conectada y empezaron a lograr preguntas. Y el 95% de esas preguntas no tenía ni idea cómo responderlas. Así que la verdad es que me fue bastante mal y tardó tiempo en yo tardé tiempo en volver a retomar ese tipo de actividad. Recién dijiste que habías sufrido ataque de pánico. No sé si alguna vez lo contaste eso en redes sociales. Sí. Lo conté varias oportunidades. Hace muchos años ya que sufro de ataques de pánico. Y al menos yo, no digo que esto deba ser aplicado de forma general a todo cristiano, pero yo, a través del ataque de pánico, conocí más a Dios. Así que, en definitiva, doy gracias a Dios por los ataques de pánico. Wow. Es muy contradictorio para algunos, lo sé, pero yo doy gracias a Dios por los ataques de pánico. ¿Y por qué sentís que eso te acercó más a Dios? Yo siempre fui una persona muy autosuficiente, muy de... Voy para adelante, me la banco, yo puedo con todo. Yo puedo. Yeah. De hecho, siempre cuento una anécdota que es muy graciosa, ¿no? Que es un sueño que tuve cuando era líder de jóvenes. Y presta atención a esto. Una vuelta yo soñé, había un jovencito que hace tiempo que no congregaba, ¿viste? Y recuerdo que estaba en una calle y un joven real, tipo de la iglesia, real, que no estaba yendo. Okay. No estaba yendo. Y recuerdo de que estaba en la calle y una voz detrás de una nube me decía, Santiago, hay que ir a visitar a tal persona, ¿no? Y yo en el sueño intuí que era Dios, ¿viste? Wow. Y le decía, es cierto, hace mucho que no congrega. Y la voz me decía, vamos, o deja que voy. No, deja que voy. Y yo le decía, no, deja que voy yo. Le decía, yo a Dios le decía, deja que voy yo. Claro, totalmente.
Y ahí me desperté, y ahí me di cuenta a través de ese sueño muy nabo, pero... No, qué nabo. Yo llego a tener un sueño así, pero... No, bueno, está bien, pero yo no quiero entrar en el misticismo diciendo, che, era Dios el que realmente... Ok. No, sino que creo de que era nabo en el sentido de cómo fue mi respuesta ante lo que en ese momento creía que era Dios, ¿no? A ver, dejá a Dios que yo voy. O sea, tenés que tener el ego muy alto para decirle, Dios, dejá que yo soy me capaz cargo. de... Jefe, es toda mía Dejame a mí esta. que está todo controlado. Entonces, ahí me di cuenta de que durante mucho tiempo fui muy autosuficiente, ¿viste? Y... ¿Sabes que no había hecho esa relación? Pensé que tu sueño iba como que fuiste y le predicaste al pibe. No. O sea, fue como una revelación de Santi, Claro, ¿cómo loco, dejá voy yo? Claro, o sea, Wow. flaco, ¿quién te pensás que sos, me entendés? Le estás diciendo a Dios, dejá que voy yo, ¿me entendés? O sea, no flash. tiene sentido. Y ahí me di cuenta de que yo era demasiado autosuficiente, ¿viste? El ego muy alto, el orgullo, la soberbia, etcétera, todo lo que eso conlleva. Entonces, cuando empecé a sufrir ataques de pánico, la gente que lo sufre, lamentablemente, sabe de que constantemente está la idea de la muerte, la peligrosidad, la idea de la muerte, cosas por el estilo, ¿no? Yo era una persona que cada 2x3 tenía determinados síntomas y sentía de inmediato venía la idea a mi cabeza de que tenía algún tipo de patología que me iba a conducir a la muerte. Y la idea de la muerte, al golpearme la puerta, me hizo entender lo vulnerable que soy. Wow. Como cualquier otro ser humano, ¿no? Que quién soy yo que creo que tengo la vida comprada. O sea, creo que soy indestructible. Muchas veces cuando estamos pasando por determinada etapa de nuestra vida, entre comillas la juventud, pese a que ya no creo que soy joven, pero algunas personas dirían, che, loco, vos todavía tenés mucho por delante y demás. En este momento en donde físicamente nos sentimos con mayor fuerza, creemos de que nos podemos valer de nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos cuenta que somos tremendamente vulnerables. Y como que el ataque de pánico te desbloqueó eso y como que te hizo entender. El ataque de pánico me llevó a comprender de que no tengo la vida comprada, de que soy demasiado vulnerable y que si no es por la gracia de Dios que me permite todos los días levantarme y Wow. y Él darme la fuerza para poder seguir adelante, yo no podría hacer las cosas que hago. Entonces aprendí realmente a refugiarme en Dios. Porque antes muchas veces uno la boquea, ¿no? Muchas veces uno tiene el Salmo 23 ahí aprendido. Jehová es mi roca, mi salvación. Totalmente. Y yo voy en el ahí, momento donde sí. estás ahí entre la espada y la pared, te olvidaste del Salmo 23 y te olvidaste del Juan 3:16 y todas esas cosas. Y creo que a través de estas crisis de pánico y el creer verdaderamente de que la muerte golpeaba mi puerta, pude aprender a descansar en Dios. Y fíjate cómo psicológicamente eso me ayudó a, como siempre digo, ¿no? Yo nunca tomé la decisión personal de nunca medicarme, pero esta idea me ayudó a sostenerme en el tiempo, dado que yo me convencí en este sentido de que si la voluntad de Dios es que me pase algo, ¿yo qué puedo llegar a hacer para evitar que eso suceda? Y si y si la voluntad de Dios es que no pase nada, ¿quién podría efectuar lo contrario? ¿Quién podría llevar a cabo lo contrario? Al final es lo que Él quiere. Y obvio, y yo no lo llevo a un extremo de de negligencia donde, no sé, no me hago chequeos médicos ni nada por el estilo. No, creo que hay un extremo que es negligencia, ¿no? Pero cuando uno sabe de que sufre este tipo de patologías y que lo que siente creer el 90% de las veces son simplemente ilusiones de la mente. Sí, son pensamientos que te vienen Ahí y es que en te donde comes. vos tenés que aprender a vivir en fe, sabiendo de que tu situación actual no es la que determina tu futuro. Me parece recontra inspirador lo que estás diciendo porque sé que hay muchas personas que sufren de ataques de pánico, que sufren de crisis de ansiedad y que quizás no sé, el hecho de que vos estés contando esto ahora también abre una puerta porque sigue siendo un tema tabú en muchas iglesias, la Es salud cierto. mental. Yo recuerdo que una vuelta cuando lo conté, un montón de gente se comunicó preocupada, se comunicó en privado conmigo, preocupada, honestamente, con buenas intenciones y demás, pero me decía de que, bueno, o que tenía un demonio, o que no tenía suficiente fe, o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que en el pasado yo también las creía. Sí. Y es que era muy normal, o sea, no se entendía la mente como parte del cuerpo que puede enfermarse y que debe curarse. Se veía como todo... Era un misterio en la cabeza también hace 200 años y... Sí, pero yo digo, en la actualidad hay ciertas comunidades cristianas que aún creen
que ciertos problemas mentales pueden ser producto de la falta de fe o actividad demoníaca o cosas por el estilo. Sí, que se te metió un... Y la verdad es que pueden llegar a haber otros caminos que nos resuelvan mejor este problema, ¿no? Y yo creo haber encontrado esto, y creo que bíblicamente nosotros podemos sostener de que hay veces que Dios permite el dolor y el sufrimiento en sus hijos simplemente para tratar con áreas de su vida que de otra forma nosotros no le permitiríamos tratar a Dios, ¿no? Si yo no hubiera nunca si yo nunca me hubiera sentido vulnerable, probablemente nunca me hubiese refugiado en él tal y como lo hice a partir de los ataques de pánico. Y también, por ahí es personal la pregunta, pero ¿sentís que es una etapa como... O sea, como, no, ¿fue ese momento y nunca más? ¿O es algo que recurrentemente quizás tenés que luchar? No, para nada. De hecho, mis allegados saben de que estos últimos 15 días estuve atacadísimo. Wow. No es mi peor momento, pero estuve atacadísimo. Pero eso es... ¿Sabes por qué te lo pregunto, Santi? Porque también hay como una ilusión de que... Como el tipo que viene drogado a la iglesia o que fuma y que de repente entra a la iglesia y no fuma más, como que uno no lucha, ¿no? Como tenés ataque de pánico, no importa, tipo, chasquea los dedos, Dios te sana, y a veces sí, pero muchas veces es un proceso. Es excelente, ¿entendés? eso, porque existe, no sé por qué, esa idea a veces, y en ciertas comunidades cristianas, en que, bueno, si vos de verdad te arrepentís de ciertas cosas, ¿no? Adjudicando de que estos problemas pueden llegar a ser producto de algo en el pasado particularmente, y en una reunión, no sé, de domingo vos levantás tus manos, te entregás a Dios, te llorás la vida y demás, es como que de esa iglesia vos tenés que salir... sí, como que estás manchado y te bañaste y estás limpio. O sea, y no es así. Y las cosas no funcionan de esa manera. Y Dios, a ver, yo no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Dios lo puede hacer si quiere. Pero vemos, por medio de la experiencia, y también esto lo podemos sostener bíblicamente, de que Dios, la gran mayor parte de las veces, no actúa de esa manera. 3 veces le rogué al Señor que quite este aguijón. Totalmente, ¿viste? Hay cosas que, y vuelvo a repetir, causa de la personalidad nuestra, Dios utiliza ciertas circunstancias que producen dolor y sufrimiento simplemente para Él revelarse de una forma más profunda en nuestras vidas y que nosotros podamos, de alguna manera, incluirlo todavía más en aquellas áreas que inconscientemente no lo incluimos a Él. Tal cual, y lo hablábamos un poco fuera de cámara porque, como vos decías al principio, tenemos bastantes cosas en común y una personalidad que quizás es más ansiosa, que de alguna manera Dios te creó así también, ¿no? Y que quizás a veces se distorsiona un poco, decís, no, es re malo, soy ansioso, que puede ir un ataque de pánico, que te hace un atracón con la comida, que a mí me pasa muchísimo. Pero a veces eso que termina algo malo, Dios lo puso por una razón buena. O sea, yo creo que si no sos ansioso, es muy difícil que puedas estar creando contenido en redes sociales. Por el nivel de energía que requiere y Dios te usa en esa área. Entonces, es bueno, pero a veces se distorsiona, ¿entendés? Y creo que es sabio también el hecho de poder decir, ok, tengo este problema, lo voy a tratar de resolver, me voy a refugiar en Dios, pero tampoco es que me voy a autoflagelar porque tiene un lado bueno, ¿no? Sí. A ver, Dios te crea de una determinada manera, ¿no? Y nosotros podemos ver el rastro de la mano de Dios muchas veces en la personalidad del individuo, ¿no? Lo que nos hace distinto a otros. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que vivimos en un mundo caído, un mundo que el pecado tiene o produce ciertos efectos en nuestras vidas, y creo que hay veces que cuando la personalidad de un determinado individuo no conserva el equilibrio, no hacemos que nosotros no caminamos en esa delgada línea, ¿no? Que no nos lleve a ningún extremo. El mundo cargado de pecado, ¿no? Espiritualmente hablando, hace de que perdamos la sintonía, perdamos ese equilibrio y termine produciendo efectos nocivos para nuestra salud, ¿no? Entonces, creo de que tenemos que ser muy cuidadosos y que todo es valioso en cuanto a nuestra personalidad, pero tenemos que ser cuidadosos en cuanto al equilibrio que manejamos en nuestras vidas. 100%. Hay una frase de Paul Washer que a mí me parece fenomenal. No la recuerdo 100%. O sea, voy a tratar de parafrasearla, pero él dice que fuimos salvados de las consecuencias del pecado y que estamos siendo salvados ahora del poder del pecado, pero que es un proceso que está sucediendo. O sea, tu naturaleza sigue siendo... O sea, tu cuerpo sigue estando caído. Hay veces, ¿entendés? Es buenísimo eso, porque hay veces de que nosotros creemos como cristianos de que
no sé, que nosotros venimos a Cristo y es como que el poder del pecado ya no tiene ningún tipo de arte ni parte, dirían en el pasado, ¿no? Sobre nuestras vidas. Y yo no sé hasta qué punto eso es verdad. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, las consecuencias del pecado es que nosotros, no sé, nos pongamos cada vez más viejos, de que podamos sufrir ciertas enfermedades, de que luchemos contra ciertas mañas o ciertos desequilibrios Bueno, pero emocionales. hay un montón de gente que cree, por ejemplo, que si tenés algún tipo de enfermedad, eso es por un pecado atrás. Hay gente que piensa cierto, eso. Es cierto. Me parece una locura. Pero, o sea, mira, llévalo al otro extremo. O sea, si la enfermedad es consecuencia de algún determinado pecado o algo parecido, la pregunta es, ¿y la muerte qué es? claro. Porque si todos los vestigios del pecado, todos los efectos que produce el pecado, cuando yo me convierto a Cristo, ¿eso deja de tener algún tipo de efecto en mí o deja de tener algún tipo no sé, bien digo, de efecto en mí? Deberíamos ser inmortales. Ni hablar, ni hablar. No deberíamos envejecer. Y Pablo no debería decirle a Timoteo que tome vino por sus problemas del estómago. Totalmente. Entonces, creo de que hay veces que ideas personales, yo creo que es una tendencia, ¿no? Y esto lo hacemos muchas veces con buenas intenciones. Construimos una idea de Dios basado en lo que nosotros creemos que Dios debería hacer porque este es el Dios que yo deseo creer, ¿no? Y cuando nos despegamos de lo que Dios dice acerca de sí mismo en las Escrituras y dice acerca de la condición humana de las Escrituras, podemos llegar a trastabillar en nuestras ideas. ¿Y por qué pensás vos que en las Escrituras eso no es así? O sea, ¿por qué las Escrituras serían como una visión imparcial de Dios y no tendrían volcadas todas las ideas y preconceptos que la gente que escribió Es cierto. le metió? ¿Me explico? Es cierto. A ver, cuando decimos de que Dios ha inspirado a los autores, lo que queremos decir es que los autores no se han sentado delante de Dios como alguien quien recibe un determinado mensaje y lo copia tal y como lo recibe. ¿Se entiende? No es que Dios le estaba dictando Sí, qué es como lo que está impregnada también parte de su personalidad en su escrito, ¿no? Totalmente, sino que todas sus ideas personales, cultura, pasado, influencias y demás están incluidas en esos textos. Entonces, obviamente, en los textos bíblicos encontramos al hombre, al autor. La Biblia no es 100% divina solamente, es 100% divina, pero también 100% humana, porque el rastro del hombre, la huella digital del hombre, del autor que está escribiendo determinado texto, está también ahí impregnada. Ahora, también nosotros confiamos en que Dios ha permitido que esa huella humana haya sido algo que conduzca a ideas correctas. Ok. ¿Se entiende? Entiendo. ¿Por qué? Súper Porque claro. la Biblia es infalible, es inerrante en ese sentido. ¿Es y no nos inerrante? conduce ¿Estás seguro de a eso? ningún error. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es inerrante. Yo Ok. creo que es inerrante no en un sentido científico quizás de la palabra. No es que cuando de repente Génesis capítulo 1 te describe la creación, nosotros tenemos que tomarla de forma literal y negar o rechazar todo tipo de evidencia científica o propia de la Ok. observación, sino más bien creo que en la intención que el autor tiene a la hora de comunicar ciertas ideas teológicas, es inerrante. No erra con respecto a su descripción de Dios y las ideas que Dios desea transmitir a través de ese autor. Ahí tocaste un tema re interesante y te lo tengo que preguntar, pues A ver. sos Santiago el apologista. ¿Cuál es el filtro? O sea, esto te lo pregunto como de honestidad intelectual, no es como que tengo la pregunta anotada y digo, Sí. quiero que llevar la charla por este lado, sino que es una conversación que va surgiendo. Y yo muchas veces me he preguntado cuál es la vara para medir y decir, esta parte de la Biblia la vamos a tomar literal, o sea, esto es literal y aplicable 100% y esto no. Por decirte algo, hace 30 años, Levítico 23 con el tatuaje, creo que es 23, no estoy seguro, era pecado, ¿no? Sí. Y hoy vemos que no es tan así. El versículo anterior dice que no te afeites, ¿no? Entonces, ¿cómo es la onda? ¿Por qué sí me afeito pero no me tatúo? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la vara que vos decís, esto lo voy a tomar literal y esto no lo voy a tomar literal? O sea, esto el apóstol Pablo lo dijo para la iglesia de Corinto, esto la iglesia, lo dijo para toda la iglesia del siglo XXI. O sea, ¿cuál sería la vara correcta para poder separar el agua? Bueno, yo me parece de que la forma de resolver esto es teniendo un estudio hermenéutico de las Escrituras, ¿no? O sea, uno antes
y esto es una idea muy personal, ¿no? Viste de que está la idea dentro de las iglesias que dice, bueno, cualquiera puede abrir las escrituras y estudiarlas, leerlas y entender su mensaje y demás. Yo no soy muy fan de esa idea, te soy sincero. ¿Por? Porque suponete de que a un chico que va a 6º grado le regalás un manual de física de la universidad. El chico tiene la libertad de abrirlo, de leerlo y de tratar de comprenderlo, pero la pregunta es, ¿tiene los recursos necesarios como para poder entender realmente el tipo de literatura que está leyendo o le falta formación en medio? Entiendo. O sea, debería haber una persona que quizás lo guíe y le dé ciertas herramientas. Yo no es que soy dogmático en un sentido católico que digo, bueno, solamente ciertas personas son aquellas capaces de poder interpretar las escrituras porque, no sé, están más cerca de Dios o cosas por el estilo. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo de que hay veces que nosotros tomamos muy a la ligera el texto bíblico y quizás no somos conscientes de que detrás del texto bíblico también tenemos que tener una noción básica acerca de historia, cultura de aquel entonces, ideas que se tenían y cosas por el estilo. Es que ahí te tengo que preguntar otra cosa, porque, digamos, hay muchas escuelas de teología, ¿no? Sí. Entonces, si una persona yo la formo en una escuela, es muy probable que salga con el sello, ¿no? Es cierto. Y que se incline para ese lado. Es cierto. Si no hubiese como esa libertad, todos los cristianos pensaríamos al 100% en lo mismo porque se bajaría como una línea. O sea, Lutero no hubiese podido nunca surgir por su contexto. O sea, si solo lo formaran. No sé si me explico. Sí, o sea, te entiendo. De hecho, hay un montón de cosas que dejaron de ser literales y pasaron a ser metáforas o que ya no se utilizan para nuestra vida diaria y no nos regulan. O sea, nadie dice, uy, ¿cuántos hilos tiene mi prenda como en Levítico, ¿no? Que eso en parte también surge porque hay gente que le interpreta nuevamente la Biblia. Entonces, nada. Más allá del contexto histórico, sigue habiendo como una línea de... De hecho, hay iglesias que hoy dicen no hay pastoras y hay iglesias que dicen sí hay pastoras. Sí, te entiendo. ¿Me explico? Te entiendo. Ahora, el problema es, a ver, nosotros entendemos de que, primero, tenemos que siempre partir de la presuposición, y si no lo tenemos que discutir, de que la Biblia es inspirada por Dios. Ok. De ahí en adelante, todas las demás discusiones son válidas. Si primero esta no la resolvemos, muy probablemente las demás no las vamos a resolver. Pero si partimos de la presuposición de que la Biblia es inspirada por Dios, tenemos que entender además, tenemos que aceptar además de que Dios, como autor de las Escrituras, baja una línea, que Dios no sufre problemas de bipolaridad y que en un determinado momento dijo A y en el otro dijo B, sino que el mensaje es el mismo, por así decirlo, más allá de las edades, más allá del tiempo en el que se transmita y demás, ¿no? Ahora, si todas estas cosas nosotros las tomamos como válidas, el subjetivismo a la hora de interpretar textos, abrazar, perdón, debería el subjetivismo... ser menor, quizás. Debería de enfrentarse al problema de que no es válida toda interpretación. Toda interpretación no es válida. Nosotros somos libres de interpretar las Escrituras, pero no toda interpretación es válida. Bien. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la interpretación correcta? No es por un sentir especial o porque yo ya pertenezco a determinada escuela teológica. O sea, vos decís que... Sino más bien es porque si tenemos suficientes razones en el texto para sostener determinadas ideas. Por eso es que la hermenéutica es una ciencia, porque hay métodos aplicables para nosotros poder alcanzar mayor grado de objetividad. Y ahí en donde también entra en juego la honestidad del intérprete. Porque yo como intérprete, pese a que ya parto de una presuposición ideológica, tengo que estar abierto a lo que el texto me dice y no encontrar mis ideas en el texto. Entonces... Es algo muy difícil igual de que suceda por todos los sesgos que tenemos, ¿no? El problema son los sesgos, totalmente. El problema son los sesgos, porque de repente si yo veo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo no creo en el arrebatamiento secreto de la iglesia. Yo no creo en eso. El rapto. Sí, el famoso rapto, ¿no? Eso de que viene Cristo de forma secreta, se lleva a la iglesia, durante 7 años acá se pudre todo en el mundo y después vuelve con toda su iglesia triunfante. Y todos aquellos que en ese periodo de 7 años se han arrepentido de alguna manera y demás, es como que también entran a la grey del Señor, ¿no? Esa hipótesis yo no la comparto. Okay. No creo que se sostenga bíblicamente hablando. Pero suponete de que yo no la comparto, ¿no? Yo no la comparto. Y voy a las Escrituras. Y las Escrituras, si yo soy honesto a la hora de aplicar las reglas de la hermenéutica, la Escritura me conduce a ese tipo de conclusión,
yo la debo abrazar. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. Parte mucho por la honestidad del intérprete. Pero en tu honestidad también reconoces que es muy difícil. Yo tiendo a decir que es casi imposible liberarte de esos sesgos cognitivos, ¿no? De como ese molde mental que a veces nos inclina o nos predispone a creer más algunas cosas que otras. Sí. O sea, por decirte algo, no sé. No me quiero meter en este tema puntual, pero por mencionarte el tema este de las mujeres pastoras, Sí. hay gente que nunca va a reconocer que podrían ser pastoras o no. Jamás lo va a reconocer, por más que vos le des todas las pruebas de interpretación. Que no estoy diciendo que estén o no, simplemente estoy dando un ejemplo, porque ya están predispuestos a creer que eso no va a pasar, ¿me entendés? Entonces... Y es que, si vos me permitís, en un minuto nada más voy a tratar de dar una opinión y probablemente no sea lo más popular para un mundo cristiano evangélico. Pido disculpas porque alguno me puede llegar a entender como católico en esta respuesta que voy a dar, pero a mí me parece de que pese a todo lo bueno que tuvo la reforma, yo creo que hubieron cosas que hicieron o tuvieron consecuencias negativas. Te doy ¿Como un por ejemplo? Como por ejemplo justamente lo que vos estás diciendo. La apertura a todo tipo de interpretación de la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te vas a la historia, ya a principios del siglo II, habían diferentes comunidades cristianas, porque todavía no existía una estructura de iglesia, que luego la conocimos como la Iglesia Católica, que baje una línea a todos los obispos de cómo es que hay que enseñar las escrituras, ¿no? Pero para ese entonces no existía tal cosa. Entonces las diferentes comunidades cristianas tenían diferentes ideas acerca de un montón de cosas. Sí. Y eso le abrió la puerta a las herejías. ¿Por qué? ¿Quién regulaba qué era el cristianismo y quién no? ¿Quién es el último en decir, el que tiene la palabra de decir esto es cristianismo y esto no? ¿Se entiende? Sí, 100%. Porque muchas 100%. veces nosotros como cristianos evangélicos decimos, ¿quién lo determina? Y lo determina la Biblia. Pero ¿quién interpreta la Biblia? Es que eso es a lo que voy, o sea... ¿Se entiende? Entonces, Sí. Yo creo que en cierto punto de la historia fue muy beneficioso la estructura de la iglesia y que se bajara una línea. Siempre que esa línea que se baje esté fundamentada. ¿Se entiende? Sí. Que sea verdad. Yo creo que era muy beneficioso porque de hecho eso lo que produjo fue que la iglesia se uniera. Hoy por hoy, ¿por qué las iglesias evangélicas están desunidas? Porque ideológicamente están separadas las unas de las otras. ¿Se entiende? Nos separamos por cuestiones secundarias. Aquel cree de que las mujeres pueden ser pastoras, yo no creo eso, entonces eso es motivo suficiente para separarnos. Entiendo. Y eso es lo que produce este tipo de ideas. Ahora, en aquel entonces, ¿cómo hicieron que la iglesia toda se una y que todos hablaran un mismo lenguaje? Es bajando una línea. Línea que obviamente tiene que estar justificada a través del examen de las escrituras. Pero alguien tiene que decir Ahora, qué es el cristianismo. también hay una realidad que hay un montón de cuestiones y hay un montón de temas donde la Biblia no baja una línea. Totalmente. Entonces, ahí Tenemos sí sucede que vos sí. tenés una idea preconcebida. Sí. Entonces vas a buscar cualquier versículo para justificar lo que pensás. Es cierto. Y esa es la bajada de línea peligrosa para mí también. Es cierto. ¿Me explico? Y tenemos que ser conscientes de que hay, en lo personal creo que muchos estarán de acuerdo que hay doctrinas de primer orden, de segundo y de tercer orden, podríamos decir, de forma arbitraria. Está como el mero cristianismo, ¿no? El corazón. Totalmente. Y todo después la A ver, periferia. Entre nosotros dos podemos estar de hecho, debemos estar de acuerdo si nos consideramos cristianos de que Jesús resucitó literalmente Ni de a los muertos palos. al tercer día. Mentira. Pero podemos estar en desacuerdo con respecto a cómo es que va a ser la segunda venida de Jesús. Sí, y eso no totalmente. nos debería separar, 100%. ¿se entiende? 100%. Porque eso no es parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Ojo, el cómo dije. No que Jesús no va a volver, sino el cómo es que se va a llevar a cabo ese regreso de Jesús. Eso es de orden secundario. Entonces yo tengo que aprender a convivir con las diferencias dentro del mismo cuerpo, diferencias que no son primarias, porque si tenemos diferencias en cuestiones primarias, la esencia, la columna vertebral de la fe cristiana, ahí ya no podés caminar con. ¿Por qué? Porque una vez que vos dejás de afirmar ciertas cosas, aunque quieras, dejás de ser cristiano. ¿Cómo podés llegar a ser cristiano si no crees en la existencia de Dios, no crees en el pecado, no crees en la expiación de Cristo o no crees en la resurrección? No se puede, ¿se entiende? Sí, ni hablar. Hay un libro que no sé si lo leíste seguramente, sí, que es Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Genial. Es un libro genial. fantástico. Es genial. Y que yo siempre que puedo lo recomiendo porque te lima un montón de estas cosas, ¿no? Uno por ahí se abraza al tercer orden, a las doctrinas de tercer, segundo orden, que no son vitales, que no te van a definir la eternidad, y te agarras a piñas
Es cierto. por cosas que no Es marcan cierto. una diferencia, Hay gente, mirá qué interesante que es esto, ¿no? Hay gente que determina su identidad dentro del cuerpo de Cristo valiéndose de las doctrinas de segundo y de tercer orden. O sea, su identidad está anclada en cosas que son secundarias. Tal Por dar un cual. ejemplo, el otro día yo compartía un estado y le decía a la gente de Instagram, ¿no? Si alguien no está congregando, está buscando iglesia, comunicate conmigo si sos de ¿Qué Buenos Aires. denominación sos? No. ¿Sabes lo que una persona me preguntó? Lo primero que me preguntó es, ¿qué posición escatológica tienen? O sea, es tan importante como para definir claro. si vas o no a un lugar. Che, eso. tu pastor no importa si está en pecado, no importa si creen, no sé, que Cristo no es Dios, no importa. A mí me interesa la escatología, ¿se entiende? Hay veces que nosotros nos peleamos por, el mundo fue creado en 6 días o tenemos millones de años, el universo tiene millones de años. ¿Jesús va a volver de esta manera o va a volver de la otra? Las mujeres tienen que usar pollera larga o no lo tienen que hacer. Y vos decís, pero por estas pavadas nos estamos separando, ¿se entiende? Claro. Entonces me parece de que pasa por una cuestión de inmadurez dentro de la iglesia, el hecho de distanciarnos por estas cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Sí, tal cual. Que a ver, yo creo que de alguna manera sí pueden ser diferencias que por ahí te hagan no querer, no sé si decir convivir, pero sí es natural que por ahí, uno tenga más afinidad con ciertas personas. Obvio. Entonces vos quieras juntarte con gente. Totalmente. Yo que no voy a piensa como congregar vos. en una iglesia que las mujeres usan mantilla, por dar un ejemplo. No me voy a sentir bien en esas iglesias donde los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. O donde está el pandereta, no sé. Totalmente, Las cintas, ¿no? Totalmente, en donde las chicas bailan y tienen danza ahí. Pero y vos no demás. decís que sea algo malo, Pero simplemente. yo no dejo de decir de que ellos son hermanos en Cristo, hermanos en la fe o que son comunidades cristianas. Hay personas que dicen, si vos sos pentecostal no sos cristiano, si vos sos reformado no tenés el Espíritu de Dios y cosas por el estilo. Y vos decís, pero ¿por qué esa necesidad de separarnos en cuestiones que son de orden secundario, ¿se entiende? Bueno, creo que también igual algo que hizo, no sé si la palabra es decir daño, pero hace varios años que empezó a surgir como esta corriente del ecumenismo. En plan, Sí. El anticristo va a volver cuando se unan todas las religiones, entonces cualquier sí. signo de unidad y de diálogo es visto como un paso más Sí. en favor de la bestia. Entonces hay un montón de gente que tiene esa lectura, yo la tuve muchísimo tiempo, Sí. y que de alguna manera, al revés, trata de mantener la línea bien pintada. No somos como ustedes, ¿no? Como Es que cierto. trata de mantener la división. En lo personal yo creo que eso pasa porque se malinterpreta lo que quiere decir ecumenismo. Una cosa es el ecumenismo y otra es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es cuando alguien se sienta a la mesa con un montón de personas que no son parte de su fe, musulmanes, budistas, etc. Y el ecumenismo son reuniones de diferentes denominaciones cristianas. Entonces, ¿Cómo? ¿El ecumenismo cómo es? el ecumenismo son reuniones de diferentes denominaciones cristianas, pero que son cristianos. ¿Se Ok. entiende? Una reunión ecuménica no es cuando yo me siento con un budista. Una reunión ecuménica es si yo no soy pentecostal, cuando me siento con un pentecostal, un bautista, un reformado, un anglicano, un católico, pero son todos cristianos. Y sé que algunos me podrán decir del otro lado, los católicos no son cristianos. Sí, son cristianos. Podés estar de acuerdo o no con sus dogmas, pero son cristianos, ¿se entiende? En las cuestiones fundamentales creen exactamente lo mismo que nosotros. Sí, el tema creo que también nosotros acá en América Latina, como estamos en una región donde predominó históricamente la religión católica, es como en Estados Unidos pasa con los evangélicos. O sea, al ser la norma, todos van a la iglesia de chiquitos, todos son bautizados de bebés, es como que vos decís, no puede ser que todos van para arriba si estos viven la vida que quieren, ¿no? Y toda esa cuestión. Entonces creo que hay como un preconcepto con los católicos de este lado del mundo de esa manera, pero a mí me pasó que yo cuando leí la vida de Francisco de Asís, cuando leí la vida de Teresa de Calcuta, o sea, vos no podés decir, esta gente se va al infierno porque es católica. No podés decirlo, ¿entendés? Hay veces, yo me he encontrado con posts en internet que dicen, esa mujer está en el infierno, María Teresa de Calcuta. Yo digo, pero cuando vos haces esa afirmación es porque, una, no conocés la historia de la mujer y dos, no conocés tu teología. Es que vos jamás podrías afirmar eso de nadie. Totalmente. Primero, ¿no? De nadie podría decirlo. Totalmente. Pero a mí me parece que es un tanto desafortunado ese tipo de postura, ¿no? Y además hay mucho prejuicio por la desinformación que hay, ¿se entiende? Porque dentro de la iglesia me dijeron de que los católicos son unos idólatras.
Claro. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Porque si estamos hablando de idolatría, ¿quién te dijo que dentro de las iglesias evangélicas no hay idolatría? Uf. ¿Se entiende? El pastor 100%. tal. Y todos idolatramos a un determinado pastor, líder evangélico, etcétera, ¿no? Entonces, la idolatría no es propia del catolicismo, es propia del ser humano que no camina en equilibrio con la verdad de Dios. No, ¿Se muy entiende? zarpado lo que está diciendo, chaval. Ahora, en el catolicismo vos, una cosa es juzgar por las apariencias, por cómo viven determinadas personas, y otra cosa es juzgar la doctrina de ellos, ¿se entiende? A ver, si una persona católica viera muchas veces muchos de los evangélicos que congregan en las iglesias y luego en su vida son un desastre, vos decís, esa religión es un desastre, pero nosotros no podemos evaluar la religión por el comportamiento de determinados individuos. ¿Hay idólatras dentro del catolicismo? Claro que los hay, como lo hay en el lado evangélico. Ahora, el problema a la hora de juzgar el catolicismo es la doctrina católica. ¿Qué es lo que dice acerca de, no sé, el tema de María, los santos, etcétera? ¿Apunta a la idolatría? Y vos te vas a encontrar con una sorpresa porque no apunta Ni a la hablar. Y idolatría. de hecho creo que si tenés una conversación seria con algún católico, bueno, en mi caso soy, no sé si decir amigo, pero tengo una muy buena relación con ese Medani, por ejemplo, sacerdote católico en YouTube, y vos hablás con el chabón y vos, el tipo cree, o sea, no encuentro diferencia más allá de por ahí el estilo de vida que él decidió adoptar, de ser sacerdote y bueno, Sí, todo sí, lo que obvio, conlleva esa obvio. vida, pero digo, es muy loco eso. Ahora, también hay una realidad, Santi, que nosotros también nos gusta la exclusividad en algún sentido. ¿Me explico? O sea, como nosotros... Somos la Coca-Cola en el desierto. Exactamente, y sí, somos la sal que sale del mundo, pero yo creo que mientras más exclusivos nos sentimos, es como que... No, hay también, hay veces de que no miramos más allá de nuestro ombligo, ¿no? Porque creemos que el cristianismo es mi iglesia. Claro. El cristianismo es mi iglesia. El punto de referencia es mi iglesia, mi congregación y lo que cree mi congregación. Y todo yo lo evalúo dependiendo de mi punto de referencia, que es mi iglesia. ¿Se entiende? A mí me pasó mucho tiempo eso. Entonces yo recuerdo cuando estaba en un movimiento más carismático, veía de repente, no sé, los anglicanos, veía de repente, no sé, los presbiterianos, que cuando lo comparás con un movimiento carismático, ellos como que guardan mucho las formas y demás. Sí, yo decía, sí. están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Lo he Porque no había escuchado mil grito de veces. júbilo, ¿se entiende? Entonces me parece de que ese es el principal problema. Cuando nosotros creemos o pretendemos que mi iglesia es el cristianismo. Y tenemos que ampliar un poco más los horizontes porque cristianismo es mucho más. Siempre y cuando no se nieguen las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, las expresiones culturales son regionales, son propias de una determinada comunidad, y siempre que una cosa no contradiga a la otra, ¿por qué no asumir también de que son expresiones cristianas simplemente distintas a las nuestras? Tal cual, tal cual. Estamos charlando con Santi Alarcón, con Rigón Apologético. Algo que siempre te quise preguntar es, cuando vas a hacer un debate tipo Dama G, o sea, un debate que alguien que sabes que va a estar picante, te van a dar, va a haber una horda de fan del otro lado. ¿No te da como... Es como que te levantás a la mañana y sabes, hoy me voy a fajar, ¿no? Como no tenés como ese... Bueno, ¿Cómo te preparás mentalmente para algo así, para esa exposición? A ver, o sea, como antesala de esta pregunta, te recordaría tanto a vos como a la gente que está del otro lado, que estás hablando con alguien que sufre ataques de pánico. Por eso te digo, o sea, O sea- yo personalmente, por ejemplo, soy una persona que, no sé si decir que evita el conflicto, pero yo intento no pelear con la gente porque entiendo que eso... Me va a afectar de una u otra manera. No solo que me afecta a mí, sino que siento que no colabora, ¿me entendés? Entiendo. Yo voy a contar una anécdota, creo que lo conté en otro momento. Yo tengo una muy buena relación con Danan. Con Danan nosotros es como que nos conocimos mediante una discusión, medio como que ese video están en YouTube. Se había picado ahí porque él había dicho cosas de la fe cristiana que a mí no me habían gustado para nada. Lo llamo por teléfono a su programa y tuvimos un diálogo bastante picante de 4 o 5 minutos, ¿viste? Y todo comenzó ahí y la verdad es que desarrollamos una relación muy copada. Yo lo estimo muchísimo, sinceramente. Pese a que obviamente no compartimos ciertas ideas, tanto él conmigo como yo con él, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Recuerdo de que después de ese diálogo yo le propuse un debate más formal, ¿viste? Que tengamos el tiempo ahí de poder dedicarnos Como a te gusta nuestras a vos. ideas, ¿viste? Sí, olvídate, yo lo quería ahí cara a cara sin el problema del límite de tiempo, ¿viste?
Y recuerdo que él me aceptó. ¿Y yo qué es la idea que tenía de él? Porque veía los videos de él en redes sociales y el loco humillaba a todo el mundo que discutía con él. Aparte, es como que te genera como un... este chabón te agarra piñas. O sea, esa es la imagen que te da como alguien violento, yo ¿no? lo que me imaginaba era, este loco aceptó el debate porque me quiere humillar. Su objetivo es humillarme. Ya su te objetivo es veías el destruirme. video en YouTube. Danan trapea el piso con apologista cristiano. Totalmente. Yo ya veía mi video, ¿viste? De 2 millones de reproducciones. Danan destroza a Cristiano. Y mi carita así como sufriendo, ¿me entendés? Entonces, las 48 horas previas, la cabeza me iba a full. El barulo ahí, no te podías dormir, ¿no? No te puedes imaginar. Esto nunca se lo conté a él, ¿viste? Así que te mando un abrazo, Danan, si lo estás escuchando. Yo no te miento, los 45 minutos antes de nuestro diálogo, yo estaba así literal. Estaba temblando literal, pero literal. Yo no te estoy diciendo esto, estaba temblando porque... No, estaba temblando literalmente. O sea, me había agarrado un ataque de pánico. Y yo estaba orando a Dios, sacame esto, Dios, sacame... Porque ni a gancho que lo iba a posponer. No, olvídate, es como no el boleto dorado de Willy Wonka era para vos. Prefiero estar ahí, o sea, estar temblando, pero me importa muy Igual poco. sos medio extremo, chabón. El otro día vi que te terminaste un debate a los 40 minutos, te estaban operando del apéndice. Sí, fue Amigo, muy loco. ¿qué? Pero... Fue muy loco eso. Fue muy loco. Le tuve que decir después detrás de cámara, le digo, che, disculpa que tuve que cortar así abruptamente, pero de verdad tengo que ir al hospital. Y a las 2 horas ya estaba internado porque, nada, casi se me Está revienta el re apéndice. loco, amigo. No, sí, eso no estuvo bien. Pero bueno, nada. Y la verdad es que es lidiar con el ataque de pánico, porque quieras o no, vos estás... A ver, si a vos te siguen 15 personas y haces mal lo que pretendés hacer, y el ruido va a alcanzar a 15, 16, 17 personas. Pero cuanto más gente te conoce, más ruido hace si vos haces las cosas mal, ¿se entiende? Y lamentablemente vos sabés de que las redes sociales son muy traicioneras en ese sentido. Lamentablemente la gente es muy hiriente cuando desea hacerlo. Y más los cristianos. Es muy violenta, sí. Los cristianos son muy hirientes a la hora de dar una opinión contraria a la tuya, ¿no? Entonces era como exponerse un montón, ¿viste? No, perdón, paréntesis. No sé si es que son más hirientes. Creo que son igual de hirientes, pero saben dónde pegarte. ¿Me entendés? Es cierto. Es buena la observación y te la robo. Es buena, saben dónde pegar, totalmente. Entonces, bueno, nada, lo previo fue todo un proceso para mí. 5 minutos antes de arrancar el debate, cuando me senté, se me pasó todo y nada, y pudimos tener nuestra discusión y después quedó todo más que bien. Tenemos muy buena onda, pero sí, es lidiar no solamente con la persona que tenés enfrente, sino también lidiar con los ataques de pánico, ¿no? Claro. Y es confiar en Dios, ¿no? No hay un método, no hay los 5 pasos para poder... Es confiar en Dios. ¿Y alguna vez te arrepentiste de alguna expresión, de algo que hayas dicho? 1000 veces. Yo lo que tengo es que como buen argentino, yo soy muy eufórico, muy mandado, muy atrevido y muy calentón si es que hay algo que me saca, ¿no? Obviamente hay veces de que la gente presupone que el que está del otro lado de la pantalla ya es una copia fiel a Jesucristo en cuanto a su carácter y no se da cuenta que todos nosotros hasta el día que muramos vamos a ir trabajando eso y tratando de progresar en cuanto a el carácter, la personalidad, las formas, errores y demás, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando te sigue mucha gente, los errores hacen todavía más ruido, ¿no? Sí, repercuten muchísimo más que si estás solo en tu casa. Totalmente. Entonces, me arrepentí de cosas, de 1000 cosas. Yo podría contar un montón de experiencias en donde en debates principalmente me arrepiento de haber hecho un montón de cosas, ya sea de haber participado de ciertas discusiones donde se había vuelto personal, de participar en debates donde yo dije que sí y no me daba para decir que sí, y lo hice muy mal por causa de mi poca formación, de participar de ciertas charlas donde no debería haber estado ni debería haber respondido de la forma en la que respondí. Y lamentablemente, o sea, es el paquete, ¿no? O sea, Claro. yo soy esto. No te la careteo, ni te la dibujo, ni nada por el estilo. Yo soy esto y pese a que sé de que cometí muchos errores, trato de ir corrigiéndome, de mejorar. Es que se trata de eso. Justamente lo dijiste, no es que uno ya es una copia fiel, sino que estás siendo transformado. Y además no me gusta vender un personaje.
No me gusta caretearla. Vos me ves del otro lado y soy un personaje, pero es porque yo soy un personaje, ¿me entendés? Pero no es que te la careteo delante de cámara, yo me quiero dar una de santurrón. Doy fe que venimos hablando ya hace como 2 horas. Y es un personaje. 100% alto personaje. Pero es que yo muestro tal y como soy, ¿viste? Y nada, o sea, no me gusta caretearla y mostrarme, no sé, de repente un santurrón cuando todavía hay cosas en mi carácter que tengo que corregir, ¿viste? Y nada, y muchas veces a mí en lo personal me termina ayudando esto porque ante un error público que demanda una corrección, eso me obliga a trabajar siempre para mejor, ¿no? Entonces, bueno, nada, trato de esos errores no cometerlos más. Una de las últimas que te hago, ¿viste lo que pasó con Ravi Zacarías? ¿No? Sí. Que fue muy fuerte. Yo había escuchado que era un referente para vos también. ¿Qué conclusión sacás o qué conclusión podríamos sacar nosotros como cristianos de toda esa situación? Mira, el tema de Ravi Zacarías es, ¿cómo decirlo? Es heavy con todo el significado de esa palabra, ¿no? Es heavy realmente. Es heavy porque, a ver, tratemos de recapitular. Lo que se sabe hasta el momento, porque mañana puede salir nueva información y obviamente nuestro juicio debe de cambiar correspondiendo con la información novedosa que aparezca, pero según lo que se sabe hasta el momento es que el chabón tenía una doble vida y que tenía una doble vida durante años. Los últimos años de su vida tuvo una doble vida. Sí, ¿no? creo que eso se comprobó. Hay muchos testimonios. Sí, totalmente. Es muy heavy en ese sentido. Pero además, lo que a mí me parece que es un valor agregado terrible es que el tipo tuvo cáncer. Entonces, ¿qué No es lo que sabía pasa? eso, mirá. Él murió de cáncer. Claro, sí, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, ¿no? Yo tuve que lidiar con muchas cosas de pecado y demás que uno no las saca a luz simplemente porque son cosas personales y que vos las tratás con tu círculo íntimo, pedís ayuda a tu círculo íntimo y demás, ¿no? Pero me parece que el caso de Ravi Zacarías es más heavy, no solamente por las cosas que él tuvo que quizás lidiar, que todos nosotros sufrimos de tentaciones, podemos tropezar y demás, sino porque además él tuvo cáncer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque suponete de que yo estoy peleando hoy por hoy con la pornografía. Uh-huh. Suponete de que yo estoy peleando con cosas por el estilo en lo privado, ¿no? Entiendo. Y de repente, no sé, muero por causa de una muerte súbita. Es algo que aparece, que vos no lo tenés en tus planes. Sí, entiendo. Poner que cruzar la calle y te atropella un auto. Entiendo. Totalmente. Es algo, de repente vos no lo tenés en tus planes. Entonces no es que vos meditas acerca de tu vida pensando en que te va a llegar a pasar eso. Eso es algo sorpresivo. Entiendo. Que vos decís el cáncer, al ser una enfermedad que te degenera con el tiempo, es como que te estás acercando al final de tu vida y tenés esa oportunidad. Eso decís. Totalmente. Eso es lo que a mí más me hizo ruido del caso de Ravi Zacarías. Y más temor me da. ¿Por qué? Porque suponete que a vos te dice el médico te quedan 6 meses de vida. Y a menos que Dios haga un milagro, y que por lo general, y pido disculpas a los que están del otro lado si no piensan como yo, pero por lo general Dios no obra milagrosamente, porque de hecho el milagro no es algo que vivimos todos los días. No, si fuese algo de todos los días no sería un milagro. Totalmente, o sea, totalmente. Es un milagro que salga el sol. Y si te lo pones a pensar en escala universal, y sí, es una locura, pero pasa todos los días. Pero pasa regularmente. El milagro no es algo que pase todos los días, que a todo cristiano con cáncer Dios se lo extirpa y por eso vos podés estar tranquilo, porque si te llega a pasar algo, Dios te lo va a sacar. No, la cosa no funciona de esa manera. Entonces, si a vos te dan la noticia de que tenés cáncer, es muy, pero muy, pero muy probable, aún siendo cristiano, según el cáncer que te agarra, que vas a morir. Dentro de determinado tiempo vas a morir. ¿Está bien? Sí. Entonces a vos te dan la noticia, en 6 meses vas a morir. Yo puedo estar pasando por un proceso personal, yo puedo estar lidiando con cosas puertas adentro de mi casa y demás, pero ante esa noticia, si tengo un poco de temor de Dios, me parece que las medidas que voy a tomar van a ser distintas y más apresuradas
que si no tuviese ese tipo Entiendo. de O sea, noticia. si vos no sabes cuándo te vas a morir, es como que, bueno, el David Muchas del veces- futuro solucionará esto. Totalmente. Pero si sabes que tenés fecha de vencimiento, te apurás a poner todo en orden. Totalmente. Ok. Ahora, suponete de que vos realmente crees que sos cristiano. Crees de que Dios te va a juzgar en el momento de tu muerte, que existe tal cosa como cielo e infierno. Y a vos te dicen, loco, te quedan 6 meses de vida. Y vos sabés de que durante años viviste una doble vida. Mi pregunta es la siguiente, si tenés realmente un poco de temor de Dios, ¿no tratarías de solucionar ese tema en estos 6 meses de vida que te quedan? Sí, quizás, no sé si es. Depende del problema, ¿no? Creo que fue tan grave lo de él que no sé si le alcanzaba para solucionarlo. O al revés, por ahí quería solucionarlo, para solucionarlo se destapaba y sus últimos meses de vida hubiesen sido. Bueno, pero vos fíjate eso. ¿Qué conviene o qué preferís? ¿Una mancha a tu reputación o una condena por parte de Dios? Bien, sí, claramente prefiero que mi reputación esté manchada. Entonces, yo creo que el problema de Ravi Zacarías fue eso lo más heavy, o al menos lo que a mí más me Sí, golpeó. sí, lo que a vos te impactó. Porque vuelvo a repetir, todos somos seres humanos, todos podemos atravesar, aunque yo no justifico que durante tantos años se haya tenido una doble vida y nadie haya sabido absolutamente nada de eso y demás, yo no lo justifico, pero supongamos de que, bueno, es parte de las tentaciones de la vida cristiana y demás. Que no, pero supongamos. Claro, totalmente. Pero supongamos de que así fuera, por el bien del diálogo, ¿no? Che, te quedan 6 meses de vida. Vos sabés de que dentro de 6 meses te vas a encontrar con tu creador y vas a tener que rendir cuenta de toda tu vida. ¿Al menos no lo vas a confesar? Claro. ¿No vas a pedir ayuda? ¿No vas a hacer algo por el estilo? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que fue lo que más heavy hizo a este caso y lo que yo te tengo que ser sincero, o sea, no emito una condenación, pero a ver, suponete, y esto lo tomo de John MacArthur, en un video muy corto de él, en 3 minutos, él hace este ejemplo que me parece fantástico. Suponete que vos en tu iglesia te encontrás con una persona que va por primera vez a la iglesia y que tiene la misma vida de Ravi Zacarías. ¿Qué consejo le darías? Y arrepentite, pedí perdón y traté de restituir de alguna manera lo que hiciste. Porque si no, ¿qué te puede pasar? Primero, en lo terrenal, te vas preso. Y segundo, me parece que al cielo no vas. Es mi apreciación, mi humilde... Ahí donde está el tema. Nosotros, obviamente, tenemos mucho cuidado a emitir juicios condenatorios. Obviamente, nadie dice contundentemente está en un lado o está en el otro, ¿no? Pero si vos te dejás llevar por lo que la Biblia enseña, y es como que, nada, espero de que hayan elementos de que nosotros no conozcamos y que muestren de que realmente el tipo buscó solucionar ese tema antes de su muerte. Porque si no, no es un juicio o una condena personal esto. Es lo que parece apuntar la Biblia, ¿no? Cuando es todo tan claro, ¿no? Sí. Entonces, sinceramente, me golpeó mucho emocionalmente y me dio muchas lecciones y me dio mucho temor de Dios también. Me dio mucho temor de Dios. Y por último, con respecto a este punto, nada más quiero hacer mención a esto, hay veces nos dejamos llevar simplemente por lo conocido que es, por el don de la persona y demás, pero no nos deberíamos dejar de llevar tanto por eso, ¿no? Creo que es fundamental de que cualquier cristiano esté cerca siempre de una congregación local y que siempre tenga a quien rendirle cuentas. No nos podemos fiar de nosotros mismos. Y creo que el caso de Ravi Zacarías muestra esto, ¿no? Me parece súper interesante, amigo, el cierre que le diste, porque en lo personal creo que vivimos un momento donde está siendo muy bastardeada la iglesia local, ¿no? Como si fuese un error congregarse de alguna manera. Es lo popular en este momento, siento yo, que es darle... Sí. Y es como que se generó también una grieta entre por ahí ciertos personajes o ciertas corrientes de pensamiento de que no tenés que congregarte, de que no... Y las otras personas que son como de... Bueno, decís eso, estás en el infierno, ¿no? Como que claro, esa polarización en la que terminamos cayendo. Pero me parece súper importante que digas eso porque yo también creo que es necesario estar en una iglesia local, tener una persona que vele espiritualmente por vos, que te acompañe en tus procesos. Es que si vos te pones a pensar... el mismo Jesucristo instituyó la iglesia. Jesucristo instituyó las autoridades de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia. Entonces, nosotros aspirar a que podemos hacer una vida cristiana sin la necesidad de la iglesia es no conocer
el Nuevo Testamento. Totalmente. No conocerlo. ¿Por qué? Porque es una idea romántica, atractiva y demás, el hecho de, bueno, yo tengo mi relación con Dios y no dependo de nadie y demás. Y en cierto sentido yo lo creo también de esa manera. Pero Dios, por alguna extraña razón, nos llamó como cuerpo, ¿no? La salvación es individual. Pero el llamado es a la congregación, es a formar parte del cuerpo de Cristo. Dios no te llama como un individuo aislado. Dios te injerta dentro de un cuerpo que es su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y vos tenés que relacionarte con tus hermanos, tenés que estar bajo la guía, podemos decir, de algún líder espiritual y demás, porque es el orden bíblico. Sí. Entiendo de que quizás eso en exceso puede conducir a un legalismo, y el legalismo en sí está mal. Sí, pero o un la orden no está autoritarismo, mal. o a idolatrar por ahí a la figura que está liderando. Pero yo creo que ese es el sentido, la congregación y la comunidad, ¿no? El tener personas de confianza con las que uno se pueda mostrar cómo es y también que ellos tengan la oportunidad de decirte la posta, ¿no? Porque creo que cuando uno por ahí va trascendiendo o te vas haciendo más conocido en redes sociales o te va bien en la vida o lo que sea, te empezás a sentir que te las sabés todas en alguna manera y empezás a escuchar solo las voces que te dicen lo que vos querés escuchar. Entonces creo es que extremadamente peligroso vivir una vida aislado. Es presuponer algo de vos mismo que es una idea diabólica, sinceramente. Porque el diablo es el que te va a apartar de la iglesia. Totalmente. Es que yo creo que en realidad no es que lo creo, pero según C.S. Lewis, el medio cristianismo, el peor pecado es el orgullo, ¿no? O sea, Sí. es como verdaderamente el problema más grave en el cristianismo no tiene que ver por ahí con la sexualidad, que siempre, viste, es como que es lo que se habla. No, el problema más grave, el pecado más grave tiene que ver con el orgullo. Y una de las ramificaciones del orgullo es creer que vos podés solo, es creer que vos no necesitas a nadie, es creer que vos sos autosuficiente y de alguna manera ese es el engaño del diablo. O sea, es más, yo creo que para mí, y por diablo no hablo solamente de él como figura, sino que creo que toda nuestra naturaleza se inclina para ese lado, ¿viste? Como a querer ser nosotros Dios, a querer nosotros controlar todo. Y es una sensación de control totalmente falsa porque no controlamos nada. Nada. O sea, literalmente, ni siquiera sé cómo respiro. O sea, no puedo decidir ahora respirar más o menos. O sea, solo pasa y yo no me doy cuenta cómo pasa. Entonces, es muy peligroso comprar esa idea. Es cierto, es cierto. Y además, Dios nos creó como seres sociales, ¿no? Seres que requieren la necesidad de estar en comunión unos con otros, ¿no? Tenemos una obligación con nuestro prójimo. Hay muchas razones por las cuales la iglesia debe estar unida, debes de rendir cuentas, debes de ser una parte activa de la iglesia y demás, porque la iglesia se nutre a sí misma. Vos no podés pretender aspirar a crecer espiritualmente siendo un ser aislado de la congregación. Es que de hecho vos no podrías existir si no hubiese antes una iglesia. Totalmente. Y acá tengo una discusión con un amigo, y si no vamos por la rama, pero un amigo que tipo es medio, poner anticatólico, yo le digo, mirá que si tenés Biblias, porque los católicos las cerraron en el concilio del 3 y pico, o sea, mirá que si salió Lutero era monje católico, entonces mirá que no escupas para arriba, porque de alguna manera lo mismo que vos estás tirando piedras, o sea, venís de ahí de alguna manera, es fuerte, pero es así. Sí, yo quizás no estaría tan de acuerdo con la de la Biblia, pero entiendo tu punto y es cierto, o sea, hay veces de que nosotros negamos lo que no podemos negar por esencia, ¿no? Ciertas ideas y presuposiciones injustificadas tenemos y me parece que tenemos que meditar mucho acerca de ello. Yo creo de que la iglesia es necesaria, creo que podríamos discutirlo usando las escrituras y ver cómo muchas veces hoy, y fíjate este tipo de ideas, ¿no? Hoy se presupone por alguna extraña razón de que las mayores experiencias que vos podés llegar a tener con Dios es cuando estás solo en tu habitación. Y si yo te pregunto a vos cómo podés defender esa idea bíblicamente, la pregunta es, ¿podés hacerlo? ¿Hay algún texto que te ampare, que respalde ese tipo de ideas? Me parece que no lo hay. De hecho, mirá qué interesante que es que el mismo Jesús dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, estoy yo ahí en medio de ellos. O sea, si vos estás buscando una experiencia distinta con Dios y estás buscando la presencia de Dios de una forma especial,
no lo vas a lograr solo en tu habitación, sino que lo vas a lograr reuniéndote con otros que compartan tu fe, porque Dios se manifiesta al cuerpo, no al individuo, ¿se entiende? Y yo creo, inclusive, yendo un poco más lejos, Santi, y por ahí es medio polémico, pero yo creo que hay esbozos, retazos, chispas de Dios, inclusive cuando familias se reúnen, cuando una madre ama a su hijo, cuando... Totalmente. Creo que Dios se muestra en esos momentos también donde quizás ellos ni saben que Dios está ahí, pero Dios tira un chispazo, ¿me entendés? Como una luz. Negro, es inevitable eso. Aun si estuviésemos en una reunión llena de ateos, vemos a Dios ahí. La pregunta es ¿por qué? Porque la naturaleza humana comunica la esencia de Dios. Totalmente, porque estás hecho a su imagen. Somos creados a su imagen y semejanza, entonces no importa las ideas que vos tengas, en mayor o en menor medida vas a reflejar algo de Dios y algo de Dios vas a poder disfrutar a través del amor de un padre a un hijo, del amor entre una esposa y un esposo, entre novios, etc. No importa eso, la creencia religiosa que se tenga, porque es parte de lo que Dios nos ha permitido experimentar de sí mismo, de su propia esencia. 100%. Amigo, ¿qué sigue para Rincón Apologético? ¿Qué sigue para Santi futuro? ¿Qué sigue para Santi? Siguen muchas aventuras, dirían los animes de los 90, ¿no? La verdad es que tengo muchas ganas de, lo comentaba con vos en privado, de hacer cosas nuevas. Soy muy que cuando hago siempre lo mismo medio como que me aburro y entiendo de que todo esto lo hago en favor de la iglesia y para llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero también personalmente es como que me encuentro estancado si sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hoy por hoy estoy viendo nuevos horizontes y mi objetivo a seguir, ya sea dentro de poco o dentro de mucho, va a ser salir a la calle. Salir a la calle y hablar cara a cara con la gente. No importa si sos cristiano o no cristiano. Full Danan. Cara a cara, así una onda Ray Comfort o todo lo que hacen ese tipo me de parece ministerio. genial, deberías hacerlo. Eso me gustaría mucho y bueno, nada, espero que pronto lo podamos llevar a cabo. Sin duda que sí, amigo. Y ahí vamos a estar bancándote. Olvídate. Brother, gracias por venir. Fue un placer y nosotros nos vemos en otro capítulo. ¿Listo? Sí.